El tema impositivo está presionando demasiado a la población, pero no presionando de manera verbal, sino además en los hechos, ¿no? La presión tributaria en este momento en la Argentina es la más alta de la historia argentina. Además hay protestas específicas con respecto al impuesto a las ganancias, si hay que elevarlo, toda una discusión con los sindicatos, los reclamos obreros, los reclamos de los empleados, gente que no quiere ganar más porque si gana más debe pagar más impuestos, en fin, todo un círculo enfermo en torno a una situación tributaria que no fue reformada, más allá de la promesa en el 2003 que hizo el expresidente Kirchner, que prometió y juró que iba a ser una reforma tributaria. Nos encontramos con esta realidad, porque tenemos como visita a César Roberto Litvin, que es tributarista y es presidente del Instituto Tributario Argentino. Gracias por su visita. Un gusto. Este cuadro que pinté, ¿es muy dramático o es real? Es real y es realmente dramático. Y es realmente dramático. Como usted dijo, estamos en el récord histórico de la presión fiscal en toda la historia económica argentina. Sí. Para poner datos comparativos, en la década del 80, la presión fiscal promedio de la década estuvo en el 17-18% del PBI. Hoy la duplica. En la década del 90 estuvo en el 23-24% y hoy ya estamos superando el 40%. Una cosa de locos. Incluyendo ahora impuestos provinciales y municipales que han tenido un protagonismo muy significativo en los últimos años, porque se le traspasaron muchos gastos a las provincias y a los municipios y no tenían recursos y han, con mucha creatividad, establecido tasas disfrazadas de impuestos o impuestos disfrazados de tasas, que hace que haya mayor presión fiscal hoy en la Argentina. Pero fundamentalmente el impuesto a las ganancias ha tenido un rol protagónico. El impuesto a las ganancias hoy podríamos decir que es para todos y para todas. Claro. Porque se ha popularizado este impuesto. Antes, ¿quién pagaba impuesto a las ganancias? Las sociedades. Las sociedades o las personas físicas de altas rentas. Claro. Hoy paga impuesto a las ganancias un encargado de un edificio, un operario, un jubilado. Un jubilado. O sea que el impuesto a las ganancias se ha popularizado y empezó a ser padecido por mucha gente que quizás, y esto es lo relevante, no tienen la capacidad económica para pagar este impuesto, teniendo en cuenta que todos, las personas, pagamos impuestos todos los días, impuesto al consumo. ¿Qué le parece? Con una alícuota importante, el 21%. Claro. No nos damos cuenta. Promesa que tampoco se ha cumplido, porque habían prometido bajar el IVA y sin embargo siguen el 21%. Con los porcentajes que estoy diciendo, presión tributaria hace unos años del 18, 20, 23% a más del 40%, está la explicación de por qué cada vez el Estado se queda con más plata del sector privado. ¿No es un llamado a la ilegalidad, Litvin? Sí, en el impuesto a las ganancias se ha distorsionado el impuesto que es el más justo y equitativo desde la doctrina, desde la teoría. Yo creo que se ha distorsionado este impuesto, porque el impuesto a las ganancias... En estos últimos 10 años. En estos últimos años. ¿Por qué? El impuesto a las ganancias es el que mejor mide la capacidad económica de quien debe pagarlo. Y tanto para las personas físicas como para las empresas se están pagando sobre valores que no reflejan la capacidad económica. En las personas físicas porque se alteraron los mínimos no imponibles, se los deja fijos y cuando hay inflación, esa inflación genera que las recomposiciones salariales van detrás de la inflación y si no se ajustan adecuadamente los mínimos no imponibles y además la tabla que aplica el impuesto, tabla progresiva de alícuotas de impuestos, lo que genera es una distorsión en la auténtica capacidad económica de quien debe contribuir. Para las empresas pasa algo parecido. Desde marzo del año 1992 se estableció por una ley que la inflación es cero.
Con lo cual las empresas no pueden contemplar los efectos nocivos que tiene la inflación en sus resultados. Exacto. Y se está pagando sobre ganancias nominales, no sobre ganancias reales. Entonces, ¿qué está pasando con el impuesto a las ganancias? De tener una participación del PBI en su origen de no más del 2% del PBI, hoy está cerca del 6% del PBI. Una barbaridad. Una real barbaridad. Para poder cambiar esto, ¿qué se requiere? ¿Se requiere funcionarios esclarecidos, una política económica distinta, una política económica global? ¿Cómo cambiar esta realidad? Yo creo que ¿Se puede cambiar hay una fácilmente? asignatura pendiente desde hace varias décadas, no desde hace una, sino desde hace varias décadas, que ahora se ve con más claridad todavía, que es una reforma al sistema tributario. Claro. Porque nosotros en este sistema tributario, con esta presión tributaria, tenemos muchos impuestos distorsivos. Por ejemplo, el impuesto al cheque es distorsivo. Así es. ¿Y por qué es distorsivo? Porque tiene un efecto tóxico sobre la actividad económica. ¿Y qué es un efecto tóxico? Porque no mide capacidades económicas, mide transacciones, con lo cual está pagando este impuesto gente que no tiene capacidad para contribuir con el sostenimiento del Estado. Así es. El impuesto a las ganancias en esta situación es distorsivo. Las retenciones a las exportaciones es terriblemente distorsivo. Hoy exportar soja desde Uruguay o desde Paraguay Mucho más barato. es mucho más barato, no tiene este impuesto y la verdad es que nos complica desde el punto de vista del mercado competitivo, del mercado Claro. internacional, con lo cual tiene un efecto distorsivo sobre la economía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un sistema tributario coherente, equitativo, justo, Sí. que recaude bien. ¿Figura en la agenda de algunos partidos políticos esto? Yo creo que sí. Que sí, 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 que es sí. indispensable. Es incuestionable. Incuestionable, sí. No se va a poder reactivar la actividad económica y con este sistema tributario basado en impuestos distorsivos. Entonces, tiene que figurar en cualquier agenda un cambio en todo el sistema tributario, porque el sistema tributario puede ser un factor importante para generar una motivación en la actividad económica, Claro. un incentivo a la actividad económica. Es una buena herramienta usada en todas partes del mundo para generar conductas. Y una de las conductas son la inversión, Sí. el ahorro. Sí, sí. Todo eso se lo puede hacer con el sistema tributario. Si yo utilizara el parámetro de presión fiscal, diría que en el mundo nórdico, en los países nórdicos, la presión fiscal es realmente importantísima. Pero bueno, hay compensaciones. Obviamente. Compensaciones realmente importantes. Una infraestructura fenomenal, servicios absolutamente gratis para la población. Es decir, digamos que los estados devuelven esta altísima presión, creo que llega al 50% Sí. en Dinamarca. En realidad la presión fiscal hay que mirarlo desde dos puntos de vista. Lo que se paga y lo que se recibe. Porque quizás en ciertas ocasiones no es tanto lo que se paga y tampoco es tanto lo que se recibe. Ahora, si se paga mucho y se recibe además poco, es una situación donde aumenta la presión fiscal. O sea, si estamos en el 40%, pero además tenemos que salir a contratar colegio privado, seguridad privada, Salud privada y una serie de cosas más, entonces es poco lo que estamos recibiendo como contraprestación del 40%. Los países nórdicos, que son los que están en el podio de la presión fiscal, la seguridad es buena, la salud es del Estado, la educación es del Estado. Yo estuve el año pasado en los países nórdicos, en julio, hermosa visita, hace un año. Hermosa sensación la de Y visitar el mundo me llamó nórdico. mucho la atención que en Dinamarca existen los colegios públicos, pero también existen colegios privados. Sí, sí. Esos colegios privados, que no es que sean de mejor calidad educativa que los públicos, son privados por orientaciones, informáticas, religiosas, etcétera. Sí, que no pueden brindar las universidades o los colegios públicos. Lo que me llamó la atención, ¿quién paga la cuota? ¿Quién El paga la Estado. cuota? El Estado. Paga la cuota de los colegios privados. ¿Qué tal? Porque el Estado asume
que con lo que recauda se tiene que hacer cargo de la educación del ciudadano. Entonces, si la universidad pública no provee un estudio específico, el estudiante va a una universidad privada y es el Estado el que cubre a la universidad privada. Exactamente. Es realmente un paraíso. Me llamó la atención, Sí. y por eso lo comento acá, ¿no? Claro, es realmente una situación paradisíaca, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y qué hacer mientras tanto, no? Porque esto ha roto la pirámide social en la Argentina, Sí. ¿no? sí. La clase media está apretada por todos lados. Sí, Está hoy- condicionada, no digo empobrecida, pero sí realmente muy presionada por los impuestos, por la inflación. Bueno, ahora está por la pasando recesión. una situación coyuntural importante, Sí, porque sí. la madre del problema del impuesto a las ganancias hoy es la inflación. Claro. Esto es lo Y que un Estado muy deterioró gastador, todo. y un Estado Obviamente, muy gastador que obviamente. emite mucho, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay grandes negociaciones salariales con las paritarias. 20, 25, 30% en algunos Algunos casos. algunos Si el piden mínimo más. no imponible no cambia, y si tampoco cambia la tabla, gran parte de esa negociación salarial se la va a seguir quedando el Estado. Ejemplo, La pregunta es qué hace el Estado con todo eso, ¿no? Este es el gran tema, ¿no? El gran tema que se discute. ¿Qué haces, Estado Nacional, con todo el apriete impositivo que realmente existe? yo ¿no? creo que esa es la pregunta que se tiene que hacer cada ciudadano Claro. en el momento de emitir De el voto. votar, emitir el voto, ¿no? Exactamente. ¿Ustedes han elevado alguna propuesta de reforma impositiva? Sí, nosotros en distintas ocasiones, y con poca suerte obviamente, hemos Suele ocurrir hecho en la vida profesional. propuestas de modificar impuestos a las ganancias, propuestas de eliminar determinados impuestos que son distorsivos, como la retención de exportaciones, pero hoy no hay un ambiente y no hay un terreno fértil como para pensar en reformar el sistema tributario, porque quizás en una primera etapa una reforma significa una caída de la presión fiscal, pero que en el mediano plazo va a repercutir satisfactoriamente en la actividad económica Claro, claro. y en la atracción de inversiones. Claro. En este nuevo esquema económico ideal, ¿no? El deseado, el IVA, ¿en qué nivel tendría que estar? Esto hay que mirarlo en un mapamundi, porque es un una cosa rompecabezas. más global. Porque en un rompecabezas. En general, los sistemas tributarios que son equitativos ponen énfasis en la recaudación de los impuestos a la renta, a las ganancias, y bajan el impuesto al consumo porque se torna distorsivo, se torna regresivo en realidad. Es decir, que dos personas de distintas capacidades económicas paguen el mismo impuesto al consumo, torna regresivo el sistema. Un albañil que gana 5.000 pesos y que consume una gaseosa, y un empresario que gana 100.000 pesos y consume la misma gaseosa, están pagando el mismo impuesto. Sí, sí, sí. Y Es una distorsión eso regresiva. Eso se llama regresivo. Eso es regresión. Y nuestro... Sí, que es el hombre de los 100.000 pesos, ¿no? Exacto. Ese señor El- no le hace mella ese impuesto, El ¿no? impuesto que más se recauda en Argentina sigue siendo el impuesto al valor agregado. Ujú. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es Desde los tiempos de Cavallo. de- El nivel es de desde los hace tiempos- mucho Sí, más sí, de los tiempo, tiempos- desde antes todavía. Pero Cavallo lo llevó al 21, creo. Sí, en el año 95 era el 18, por unos meses se iba a llevar al 21 y hoy es el Y quedó. 21 y quedó. Se Bueno, el perpetuó. impuesto al cheque en el 2001 se creó en abril hasta fin de año y todavía estamos con ese impuesto. ¿Mm? Y son impuestos de emergencia, por poco tiempo, no pueden perdurar en el tiempo porque son impuestos que le hacen mal a la actividad económica, Claro. le hacen daño a la actividad económica. Sí. En la propuesta que ustedes hicieron, ¿cuáles son los grandes lineamientos Los grandes lineamientos es que ustedes propusieron? ir reduciendo los impuestos al consumo a medida que se va compensando con una mayor recaudación de los impuestos a la renta, que son los que mejor miden, pero de manera equitativa. Claro. Lo que pasa es que en cualquier propuesta
una situación es un escenario sin inflación y otra situación es un escenario con inflación. Claro, claro. Hay que buscar impuestos que reactiven la actividad económica, que reactiven la inversión. Por ejemplo. Bueno, hay situaciones donde se pueden reactivar zonas geográficas o actividades específicas que ahí la herramienta fiscal pasa a ser relevante, ¿no? A ver, hace falta inversión en energía. Bueno, generemos un régimen de promoción para invertir en energía. Claro. Atraigamos inversiones que hacen falta. Sí, sí. Hace falta en energía, hace falta en viviendas, hace falta en determinadas zonas geográficas. Bueno, es una muy buena herramienta el sistema tributario. Claro. Hay que usarlo con inteligencia. Claro. Impuestos a la renta más equitativos para que paguen los... ¿Cómo sería más equitativo? Más equitativos, que paguen más los que más tienen, ¿sí? Pero sobre ganancias reales, no sobre ganancias nominales. Un impuesto al consumo que vaya bajando gradualmente. No lo podemos llevar a las alícuotas de Estados Unidos, que el impuesto al consumo es el 8,25. Sí. Acá es el 21%. No podemos, perdemos mucha recaudación. Pero antes de pensar en un sistema tributario hay que pensar qué gasto público estamos dispuestos a asumir. Claro. Bueno, profesor, ¿lo puedo llamar profesor? Sí, claro. Es profesor en la Universidad de... En la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, profesor asociado. ¿Materia? Teoría y Técnica Impositiva 1. Bueno, hay que aprobarla esa materia, ¿eh? Sí, sí. Y hay que hacerla... Sí, porque un licenciado en economía o un contador es indispensable el manejo tributario, ¿no? Sí, yo le digo a los alumnos en la primera clase que de acá en más los impuestos van a estar siempre en su vida. Así es, así es. A nivel personal y a nivel de cliente, a nivel a cualquier nivel. De la persona a quien asesora. A cualquier nivel. ¿Cree que el nivel de la Facultad de Ciencias Económicas es bueno, el de la Universidad de Buenos Aires? Yo tengo el honor de estar desde el año 1980 como docente. 34 años. Hice toda la carrera docente, desde auxiliar hasta ahora titular, profesor asociado. Y me siento orgulloso de pertenecer a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Alguna vez tendríamos que hacer una nota sobre la Facultad de Ciencias Económicas, sobre las distintas facultades, ¿no? El perfil de las distintas facultades. Sí. Porque eso es realmente asombroso. Además, toda esta queja internacional, del ranking internacional de que la Universidad Argentina, digamos, ha pasado a escalones más abajo, sin tomar conciencia de que no hay una línea, sino que hay facultades que no funcionan bien y otras facultades que funcionan muy bien. Sí, yo creo que la Facultad de Ciencias Económicas en el nivel pedagógico, digo por la exigencia de los concursos, sí, sí. Son muy exigentes y mucha gente queda fuera y es valiosa, pero queda fuera porque hay determinados cupos. Sí. Yo creo que el nivel académico, por lo menos en el departamento tributario donde estoy, es muy exigente y muy bueno. Le agradezco muchísimo su visita y este diálogo que, como suelo decir, ilumina, ¿no? Ayuda a reflexionar. Ha sido un gusto compartir con usted. Muy bien. Hemos dialogado con el profesor César Roberto Litvin. El profesor Litvin es tributarista y es presidente del Instituto Tributario Argentino y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Nos vemos mañana a las 17 sin falta.